INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, presenta Time for Peace, Agendas Sustantivas para la Paz Posible. Podemos deducir con cierta confianza que nos está permitido contar con un porvenir de incalculable duración, y como la selección natural actúa solamente para el bien del individuo, todo don físico tenderá a progresar hacia la perfección. Charles Darwin. El día 6 de febrero de 2007, INDEPAZ celebró el Seminario Internacional Time for Peace como resultado de una convocatoria de gran acogida, integrando experiencias de otras latitudes que nos ofrezcan miradas nuevas acerca del conflicto interno colombiano, procurando armonizar las dinámicas de fuerza y las dinámicas socioambientales para el desarrollo y la paz. Y ahora tenemos nosotros un borrador de ese acuerdo humanitario que es el que estamos procurando que tanto el Gobierno Nacional como el Ejército de Liberación Nacional asuman en torno a la búsqueda ya de lo que serían algunos acuerdos. Estos acuerdos de carácter específico, humanitarios, tengan un papel muy importante y que sentimos que es necesario ganar legitimidad, participación de la sociedad civil, un mayor respaldo para que efectivamente estos acuerdos puedan llegar a dar sus resultados. En este seminario hemos hablado mucho de qué es lo que realmente interesa a las partes y cómo se pueden ver reflejados sus intereses en lo que entre en las negociaciones. Y por otra parte están los intereses de otra gente que ha sido afectada por el conflicto, como por ejemplo los desplazados. Y creo que si no le ponemos cuidado a estas necesidades, las partes van a desarrollar una posición a la defensiva y los hará reticentes a cualquier avance en las negociaciones que van a perjudicar ese proceso. Convocar constituyentes locales o hacer las reformas a través de una Asamblea Nacional Constituyente, consultar mucho al pueblo, esa es la forma como preferida para tramitar una cantidad de reformas. Las mayores dificultades que ha habido para avanzar en una negociación de paz, por lo menos del 92 para acá, han sido problemas procedimentales. Entonces, frente a eso toca replantear finalmente cosas muy básicas de cómo se pueden sentar las partes a negociar, bajo qué reglas, antes que discutir los problemas de fondo. Muy difícil. Pues es complicado, pues no están los estímulos objetivos para avanzar en ese sentido. Pues hay una apuesta de guerra muy clara, muy fuerte, y creo que ha faltado mucha imaginación y mucha audacia para presentar propuestas. Pues ha habido ciertos avances lentísimos con el ELN, que uno realmente no sabe qué esperar pues, de ese proceso. Creo que el ELN está muy consciente de que si hay una paz seria, pues con reformas grandes, eso va a ser principalmente con las FARC, y ellos pues me imagino que tienen bastante temor de irse solos en una negociación. Lo de las AUC es un fenómeno súper incierto, es un proceso que es muy difícil hablar en estos momentos de éxito o fracaso, máxime cuando se han rearmado 5.000 hombres en este momento, y es una cosa pues donde finalmente no se negociaron cosas de fondo. Yo estoy convencido, y lo escucho siempre de todos los interlocutores también aquí en Colombia, que la comunidad internacional tiene un papel en su cooperación, en su ayuda humanitaria, pero también en apoyar las partes en lograr y aprofundir los procesos de paz. Pero necesita siempre la voluntad de las partes, que la comunidad internacional, por jugar este papel activo. Sí, claramente la única entidad de Colombia que puede y debe negociar es el gobierno nacional. Y yo pienso que hay esta voluntad de avanzar. Es un proceso complicado, pero espero que va a tener avances. Sin sectarismos, con mucho deseo de aportar a una salida
en busca de una negociación. Reforma agraria, una modificación de la política de cultivos ilícitos, suspensión de la fumigación, desarrollo alternativo, desarrollo rural. Hay muchas cosas en el mundo rural que hay que hacer y que debemos hacer ahora. Mire, yo no lo mencioné ahí, pero durante la época de Pastrana se le decía a las FARC que sí en todos los temas. Sí, señores, vamos a discutirlo, sí, señores, pero no se hacía nada, no se modificaba nada de la realidad que se aceptaba que podía estar en la base del conflicto. Todo se amarraba a los resultados de una negociación. A mí me parece que es una equivocación, porque si se acepta que hay un problema rural que hay que resolver y no se actúa sobre él, pues simplemente lo que está es permitiéndose conscientemente la continuación del conflicto. ¿Usted cree que un señor dueño de tierras y hermanos de dueños de tierras y amigos de dueños de tierras va a hacer reforma agraria? Eso es pedirle pues a hostias al diablo. Entonces el diablo no hace hostias. La vía más importante para superar los actuales obstáculos es la voluntad de las partes de sentarse y hablar. Buscar las formas, los espacios, los procedimientos para poner temas esenciales de la agenda de la paz de Colombia en la mesa, y creo que esa agenda es bastante clara. El escenario más próximo que hay es el de que en el mejor evento se podría avanzar hacia una paz fragmentada o parcelada, es decir, no a una paz integral que incorpore la presencia tanto de las FARC como del ELN. En ese orden de ideas, la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente que selle un pacto de paz solo con un grupo guerrillero no parece ser la vía más viable para avanzar el camino de la paz. Los procesos anteriores han demostrado que asambleas constituyentes que no logran involucrar a todos los actores del conflicto tienen grietas muy profundas, porque quienes quedan por fuera de ella inmediatamente se convierten en sus principales opositores, y si son opositores con armas, la cosa se hace mucho más difícil. De manera que no creo que sea viable en el corto ni en el mediano escenario una asamblea constituyente, aunque por supuesto es deseable que un acuerdo de paz total con todos los actores irregulares de la vida política en Colombia pueda sellarse en una asamblea constituyente. Aún así, esa asamblea constituyente no podría desandar lo que ya se anduvo en la Constitución de 1991. Digamos que en ese orden de ideas tendríamos que hablar de una asamblea constituyente constitucional, es decir, de una asamblea que limite sus poderes solamente a aquellos aspectos de la Constitución que sean de consenso su modificación, pero en el tema de los derechos, en el tema de los mecanismos de protección, en el tema de la independencia de los poderes, en el tema de la Corte Constitucional, no creo que sea pertinente hablar de una asamblea constituyente con un temario ilimitado, porque eso puede conducir eventualmente a una regresión en las conquistas democráticas que se han logrado en estos últimos 3 lustros en el país. La famosa propuesta de la constituyente es una de las cosas que se cita por parte del actual gobierno. Hay muchas cosas que además, pues como se plantea en la literatura de resolución de conflictos, no es tanto lo que se plantea, sino quién lo plantea. Entonces lo que se mencionó hoy en las mesas de que el gobierno le ha hecho unas propuestas a las FARC para reunirse, muchas veces el simple hecho de que la propuesta la haga la contraparte es algo que lleva rechazo simplemente porque quien recibe la propuesta dice: si yo cedo en esto, estoy cediendo a las pretensiones de estos. Entonces pues muchas veces el hecho de que la propuesta, así no sea una idea totalmente original, haga un tercero neutral y prestigioso, es algo que ayuda a desempantanar un poquito las negociaciones. Yo creo que sí. Por dicho, cuando se le coloca el sentido de los acuerdos humanitarios, por lo menos en sentido histórico, como lo entiendo yo, es una cosa temporal durante la guerra y bajo el entendido de que la guerra va a seguir. Cuando se le empiezan a colocar 80.000 condiciones, que bueno, el intercambio sí, pero además usted tiene que hacer A, B, C, D, eso es entrabar.
No, el acuerdo humanitario es un tema importante por el país, es un tema humanitario, es un tema también político, un tema que emociona mucho el país, los familiares, y Suiza, juntamente con otros países, con Francia, con España, está comprometido de continuar a apoyar a las partes en buscar un acuerdo humanitario. Yo he dicho que el problema que tiene la Constitución no es su contenido, sino es su falta de aplicación. Y hay un diseño institucional en donde nos equivocamos todos, porque en la Asamblea Constituyente no se dejaron mojones, mecanismos que pudieran darle sostenibilidad a los avances democráticos, que esos mecanismos se convirtieran en instrumentos de reparto del poder, en instrumentos de democratización del ejercicio de la política, de la vida económica y social, de acceso a los medios de comunicación masiva. Entonces, la mirada que yo tengo es una mirada un poco distinta. Lo que hay que criticarle a la Constitución no es su contenido neoliberal o liberal, sino su falta de aplicación, justamente porque se hizo una lectura equívoca de que solamente después de expedida la Constitución ella se defendía por sí sola. Quedó dentro de los temas políticos planteado muy en claro la relevancia de las regiones, la importancia de darle mucha atención a la reforma regional, al tema territorial, al reordenamiento territorial. Eso fue uno de los temas grandes. Se plantearon también asuntos con el problema de qué reformar, y en un contexto difícil, en el sentido que se han hecho ya muchas reformas. No es fácil pensar en una agenda en el contexto colombiano, sin embargo sí es clave pensar en estímulos reales para los grupos rebeldes que se vayan a desmovilizar, que darles algunos estímulos reales, algo que les llame la atención. Hubo mucha idea de reformas en general positivas para la ciudadanía, en concreto avanzar en democracia, pero se mostró también ahí cierto disenso, en el sentido de que muchas reformas que son buenas para todos no necesariamente implican un avance hacia la paz con los grupos armados, al menos. Por dos vías que son complementarias. La primera es que estos años nos han obligado a hacer una nueva lectura del conflicto interno en Colombia y de sus posibles vías de solución. Ahora se habla de que lo que se necesita en Colombia es una solución política al conflicto que incorpore el diálogo y la negociación. No de que se solucione el conflicto armado solamente en una mesa de negociación. Hay elementos de ese conflicto que se pueden abocar mediante políticas públicas de Estado, mediante reformas democráticas, mediante la realización de una reforma agraria, mediante la depuración del sistema político. Para eso no se necesita hacer una negociación de paz, pero sí podría ser una buena seña para facilitar el acercamiento a una solución política negociada. En ese orden de ideas, la posibilidad de una paz parcial, aunque no es lo ideal, es un camino que parece es el que necesariamente va a tener que recorrer nuestro país en los próximos años. Una paz parcial son acudir a mecanismos de consulta, de convocatoria popular, de refrendación, a mesas de diálogo, a leyes de la República, movilizaciones sociales que se pueden estar selladas mediante un referéndum, un plebiscito, una reforma popular o una asamblea constituyente. Pero el escenario de la paz no es sola y únicamente la asamblea constituyente, porque eso sería circunscribir las dificultades que tiene el conflicto interno en Colombia a una sola vía, y creo que no es lo que está ocurriendo actualmente en Colombia. El trabajo sobre el desplazamiento debe implicar esfuerzos fiscales adicionales y mucho más profundos, que la reforma del Estado debe plantearse en la descentralización a profundidad de la atención al desplazamiento y a las víctimas del conflicto desde el orden municipal, y no pretender
un único ejercicio nacional, porque entonces se dan los problemas de operación que llevan a la mala atención de la población desplazada y al diferimiento de sus necesidades, y que en materia de paz, por supuesto, hay que airear el escenario político, persuadiendo a los distintos actores de que siempre es un buen negocio la alternativa política y de que no hay que descalificar los instrumentos de la construcción del proceso político hacia la paz, calificándolos automáticamente como formas concesionales o de ceder en la intención política. Los actores, cuando están de cara al conflicto, tienden a entender cualquier movimiento político como un espacio de concesión o de ganancia. Las fuerzas de la sociedad civil tenemos que habilitar los instrumentos sin entrar en juicios todo el tiempo, sino buscando una cultura y una percepción y una proclividad, una intención más generalizada de superación del conflicto. En primer lugar y ante todo, demostraciones claras de voluntad política de esa negociación a la paz, ¿no? Pues llevamos unas negociaciones independientes, por un lado autodefensas, por otro lado ELN, por otro lado FARC. En el tema de las autodefensas, pues ya digamos que hay un proceso que surtido, que tiene algunas fallas que hay que ir corrigiendo sobre el camino y evitar que nuevas facciones vuelvan a surgir. Pero en los demás casos, por un lado, pues habría que separar y diferenciar un poco ELN de FARC, porque ELN lleva unos pasos avanzados, ha demostrado de alguna manera voluntad política, pero eso no ha desembocado efectivamente en una agenda concreta, pues, de paz. Con la FARC estamos un poco más lejos, pero bueno, resumiendo, sería primero mostrar voluntad política, luego ponerse de acuerdo en los puntos fundamentales que debería contener una agenda, ojalá con la facilitación, pues, o con la ayuda de un facilitador, como hasta el momento lo hemos tenido con el ELN. Ponerse de acuerdo también en unos aspectos procedimentales y no solo sustantivos de esa agenda, y procurar desde luego que aquella solución a la que se le apunte sea un gana-gana para ambas partes, que es lo que en últimas garantiza la sostenibilidad de una negociación, ¿no? Imprimirle coherencia y concreción a estas alturas del partido. Y lo único concreto que hay es retomar lo que se ha trabajado con el ELN, donde hubo una agenda en Maguncia, unas propuestas, un acervo ideológico, programático y unas etapas. Y si están tan dispuestos, entonces hay que rebrujar ese tema, volver a empezar con lo que había allí o reanudar ese proceso. De resto sería pura carreta y puro cuento. 2. Apuestas productivas. La agenda interna develó unas apuestas productivas en Colombia. ¿Qué podemos hacer allí de la mano de los gobiernos locales y nacional, el sector empresarial, la academia y los actores sociales? ¿Qué apuestas productivas hay allí que sirvan para la reivindicación hacia la inclusión y hacia la equidad? Esas apuestas productivas habrá que ensamblarlas también con los desmovilizados. Entonces ya no hay lugar a mucha digresión, sobre todo en un país hoy corrupto que no ha definido sus salidas por el maldito narcoparamilitarismo. Entonces ahí hay que trabajar, y si no, no somos viables ni posibles. Reordenamiento territorial que involucra una reforma agraria, el tema de una reforma al acceso del agua, privilegiando el consumo humano sobre los demás usos, el tema de una política energética que vaya desestimulando el uso de combustibles fósiles y privilegie la energía obtenida a partir de la radiación solar, de la energía eólica, minimice mientras se sustituye del todo pues el impacto de la exploración y la explotación petrolera, un redimensionamiento de los parques nacionales para hacer efectiva la protección de los parques. Obviamente pasa por un fortalecimiento de los territorios étnicos, indígenas y afrocolombianos. No firmar el TLC, suspender
y eliminar las fumigaciones, adelantar una política de corresponsabilidad de todos los países en torno al tema del narcotráfico, abrir la discusión sobre la legalización del consumo de la droga, derogar la ley forestal, no aprobar la ley de desarrollo rural, llegar a un acuerdo también con la insurgencia sobre que no haya voladura de oleoductos, viabilizar el acuerdo humanitario y instar a los grupos insurgentes a que no usen el secuestro como forma de financiación o de lucha. Eso sería lo mínimo. Es importantísimo. Si nosotros queremos encontrar dónde está el centro de gravedad hoy del conflicto, está en el mundo rural. ¿Dónde están las raíces históricas más profundas del conflicto? En el mundo rural. No podemos seguir dando la espalda a una realidad que hay que cambiar si queremos ayudarlas a resolver el conflicto. Veo muchas veces que se dice todo eso debe aplazarse para la mesa de negociación. Y lo que pasa es que si esa mesa de negociación se prolonga en el tiempo o al final no nos vamos a sentar quién sabe en cuántos años, ese mundo rural inequitativo, antidemocrático, empobrecido, está ayudando de manera muy sustantiva a que el conflicto continúe. De manera que a mí sí me parece que el tema rural es un tema de amplia y de mucha prioridad. Yo me atrevo a pensar que el tema agrario está en el corazón, no solamente del conflicto armado, sino de la viabilidad o no viabilidad de la sociedad colombiana. Si nosotros como sociedad somos capaces de resolver todo el inmenso nudo que es el llamado problema agrario, yo creo que Colombia entra en el camino no de la modernización, sino de la modernidad, de la democratización política y económica, y entraría en la perspectiva de jugar un papel completamente distinto en el concierto internacional. Yo personalmente tengo muchas reservas sobre esta ley, sobre el papel político de la ley, sobre para qué fue aprobada esta ley, y no creo que dentro de sus perspectivas se planteara un proceso de saneamiento de la propiedad, de recuperación ni de democratización de la propiedad. Posiblemente pues el legislador tenía otras cosas en sus propósitos, no sé cuáles se vayan a lograr, pero lo que sí creo que no se va a lograr es el saneamiento de la propiedad en términos del papel que le corresponde al Estado frente a estas tierras, el proceso de expropiación violenta que ha ocurrido con las tierras. Yo creo que ninguna de estas cosas ni siquiera estaba prevista que efectivamente se cumpliera a través de la ley. La ley creo que tiene otros propósitos, pero no son estos, no son ni los del saneamiento desde el punto de vista de la territorialidad del Estado, ni desde el punto de vista del saneamiento de la propiedad, ni desde el punto de vista de la democratización de la propiedad. Son otros propósitos. Con los paramilitares no conocemos un documento público que nos permita saber de qué están hablando gobierno y paramilitares. Si conociéramos un documento público, una agenda pública, sería muy importante que sociedad civil pudiera contribuir a plantear estos temas, sobre todo con uno de los grupos que más desplazamiento ha generado y sigue generando hoy en el país, como son los grupos paramilitares, llámense antiguos o nuevos, rearmados, no desmovilizados o desmovilizados. Es la misma estructura y el mismo modus operandi. Y con las FARC estamos muy lejanos de avanzar en una propuesta de paz y negociación, ni siquiera de acuerdo humanitario. Esa es una exigencia, una urgencia de sociedad civil. Ejercicios como estos nos permiten ir avanzando en propuestas sustantivas de agenda, pero creo que todavía nos falta avanzar en construir un camino de negociación, en recuperar el camino de la solución política y negociada, y eso requiere mucha innovación y mucha creatividad de la sociedad civil. No es solo salir y decir solución política y negociada. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se aplica esa propuesta en un país agotado, con un agotamiento extremo por la guerra, pero también con un entusiasmo que uno no alcanza a comprender por la solución militar? Esos son los retos de sociedad civil. La reparación es una urgencia
y un imperativo ético para el gobierno y la sociedad colombiana. Quien debe financiar la reparación son las personas las empresas que se han beneficiado con la guerra. Esto no es un impuesto regresivo tipo IVA para cobrarle a todo el país recursos para financiar a las víctimas, no. Es el Estado con un impuesto progresivo, con una expropiación de los bienes de los que se beneficiaron de la guerra, el que tiene la responsabilidad de cumplir con reparar a las víctimas. El desplazamiento forzado tiene una historia muy larga en Colombia, muy larga. Tal vez los hitos menos alejados están en lo que se llamó la violencia de los años 40, fines de los 40 y los 50, cuando algunas regiones campesinas que se habían afincado sobre la lucha por la tierra y sobre los reconocimientos que permitió la Ley 200 del año 36, todos estos avances de las economías campesinas se reversaron de manera violenta. Se inicia un proceso drástico de expulsión de familias campesinas de muchísimas regiones del país y se direcciona a esa población en dos sentidos. Una parte hacia las áreas de colonización, es decir, que ahí comienza otro de nuestros problemas graves. En lugar de hacer una democratización de la tierra y una racionalización de la distribución de la tierra, lo que hacemos es colonización, y esto se refuerza mucho a partir de la violencia. Y el otro proceso es el desplazamiento hacia las ciudades y hacia la formación de un inmenso ejército de reserva, es decir, el país comienza a contar con una población desarraigada, desorganizada, que es la que sirve de base para los desarrollos, digamos, urbano-manufactureros de los años 50 y 60. Esto lo estamos replicando en este momento y lo han expresado muchos planteamientos de los negociadores de la política, inclusive a nivel internacional. Colombia sería competitiva si sus salarios fueran más bajos. Esto es una posición que pues, nos afecta a todos, pero que se plantea precisamente así: crear una mano de obra inmensa, barata y desorganizada, y en eso sí seríamos competitivos, según esta línea de pensamiento. Entonces el desplazamiento forzado lo que está haciendo es crear en ciertas regiones, incluyendo las ciudades, grandes bolsas de oferta de mano de obra barata y desorganizada, y se piensa que con esto Colombia sería competitiva, no con su producción, sino con una mano de obra muy barata. Entonces el modelo agrario, digamos, está íntimamente ligado al proceso de desterritorialización de comunidades, de desplazamiento de comunidades en muchas regiones del país, formas de apropiación de grandes globos de tierra a donde se pueda articular mano de obra asalariada en condiciones ínfimas, como se está reconociendo su empleo de informalidad. En las ciudades igual, todo el sistema de la maquila que se piensa establecer, pero en condiciones fundamentalmente de bajísima remuneración de la mano de obra. Es decir, es desplazar a la gente para concentrar la propiedad de la tierra y también para controlar ingentes masas de población desorganizada a la que se puede asalariar en condiciones totalmente inhumanas que riñen con el derecho internacional y con los derechos humanos. Debería ser, a pesar de que el gobierno es cada vez más reacio a la solución política y negociada, el gobierno debe entender, porque también hay personas inteligentes ahí, que la solución militar no está funcionando, que la guerrilla no está derrotada, que se requiere de un viraje en función de la solución política. La pregunta es cuántos muertos, cuántos desplazados, cuántos desaparecidos y secuestrados más necesitamos para volver por el tema de la solución negociada. Es una propuesta básicamente humanitaria que intenta parar el desplazamiento mientras se para la guerra. Es decir, que tanto el gobierno como el ELN asuman un compromiso de cara a la sociedad, de cara a la comunidad internacional, para no desplazar más personas, como viene ocurriendo en territorios de influencia del ELN o como viene promoviéndolo en ciertos lugares del país el propio gobierno y su fuerza pública. En segundo lugar, un acuerdo que permita aumentar significativamente la inversión presupuestal para atender
el problema social del desplazamiento. En otras palabras, hacer cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, que es lo que no se ha podido cumplir hasta ahora. En tercer lugar, para crear unas zonas humanitarias que permitan retornos con estándares internacionales de dignidad, voluntariedad, seguridad para las personas que retornan y procesos de desarrollo sostenible en una especie de concepto de sostenibilidad social de la paz. Y en cuarto lugar, la propuesta intenta crear un mecanismo de verificación internacional que garantice que esto se cumpla. Esto se presentó como propuesta al gobierno, al ELN en La Habana, lo han considerado ambas partes. Nosotros esperamos que en la ronda que se inicia sea un tema de negociación. Es decir, por primera vez en una agenda de negociación, en Colombia estaría el tema del desplazamiento desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos de las víctimas. Yo creo que la única salida es una salida negociada, pero tiene que ser una salida, no una cortina de humo negociada, sino una salida negociada, que implica muchas cosas porque se afectarán muchísimos intereses nacionales e internacionales. Entonces, por eso es que yo creo que el problema nuestro es de tal magnitud que ya es imposible resolverlo sin la interlocución con los países, las organizaciones. El tema, por ejemplo, de la relación con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, es un escenario fundamental, pero para renegociar, no para darle continuidad al proceso que estamos viviendo hasta ahora. Sí, indudablemente está conectado con el conflicto armado en general, no solamente con el problema del Estado mafioso y de los paramilitares, también está conectado con el problema de la guerrilla. Y por eso nosotros creemos, y está conectado con la excusa de intervención de los Estados Unidos, primero con el Plan 1, el Plan Colombia 1 y ahora con el Plan Colombia 2. Entonces es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que desmenuzarlo y hay que tomar una decisión todos los colombianos sobre qué hacer y cómo resolver el lío del narcotráfico. No, la viabilidad que hay es que lo podamos introducir nosotros sobre los análisis y estudios que venimos desarrollando e introducirlo a través de un debate, por un lado un debate que puede partir del artículo 137 de la Constitución, que nos permita hacer la investigación ya desde sea de la Comisión Económica del Congreso o de cualquier otra de las comisiones, para que esa investigación ponga en la mesa todos los puntos que tienen que ver con el narcotráfico. Eso para mí es uno de los temas más difíciles de la guerra aquí en los Andes, más que todo aquí en Colombia, porque toca de muchas cosas que no depende del Estado colombiano ni la población civil, sino de políticas más internacionales, ¿cierto? Reemplazar el uso de la coca o la siembra de la coca, para mí son sumamente difíciles porque el mercado no va a sostener al nivel de sobrevivencia a los campesinos como se puede hacer con la coca para uso ilícito. Para hablar de cambiar eso realmente tomará un tiempo y una honestidad política y un esfuerzo del nivel de la población civil que creo que ya es el momento de tomarlo en serio, pero hasta ahora no creo que hay propuestas tangibles que pueden funcionar. Ninguna, ¿no? Uribe al Congreso de la República no lleva la discusión de lo que es la solución política negociada, entendiéndose de que desde el punto de vista constitucional es el responsable directo de lo que puede hacer un proceso, que yo creo que es una equivocación, porque aquí hay que meter la sociedad civil en ello. Tenemos varias ramas de trabajo, inclusive a uno que hace incidencia política ya en los Estados Unidos, y estamos intentando fortalecer adentro de nuestra organización misma las conexiones entre el base, las comunidades mismas, como en el sur desplazados, lo que sea,
con la política ya enfrente del Congreso hasta que hemos mandado o facilitado las presentaciones de ONIC, de PCN, de otros grupos aquí y personas aquí que tienen de su propia experiencia cosas para decir a las congresistas lo que está pasando con el dinero de los Estados Unidos y cómo tiene que cambiar. Y tenemos mucha esperanza que por el trabajo que ha hecho esa gente, que vamos a ver cambios, pero hacia allá estamos luchando, pues. Bueno, yo creo que en Colombia es necesario tomarse en serio la paz y tener un poco de paciencia con la paz, porque en 2002 lo que ocurrió fue que el país se cansó de un modelo de negociación que no daba resultados y se sacó la conclusión equivocada. En vez de condenar la guerra, lo que se hizo fue invitar a todo el país a una seducción por la guerra, solo que esta vez del lado del presidente Uribe, y entonces se relegitimó un periodo muy largo de confianza en la guerra, es decir, en la idea de que las armas son la única clave para encontrar la paz, y esto no es cierto, porque realmente si las armas fueran tan decisivas, la Unión Soviética existiría. Yo comparo la Unión Soviética con Colombia porque en la Unión Soviética había un ejército enorme, el más grande del mundo, pero la economía no funcionaba, la sociedad no funcionaba. Entonces toca buscar soluciones a esos problemas también en Colombia. El proceso de paz en el país yo por ahora no lo veo claro. Por ahí se están haciendo unas prenegociaciones con el ELN en La Habana, pero esperamos que el gobierno nos informe un poco más detalladamente cómo va eso. Pero lo vemos con mucho optimismo, parece que hay clara intención de las partes por negociar. Cuando se va a hacer una negociación, lo primero que tiene que haber es intención de negociar. Si no hay intención de negociar, la verdad es que se está perdiendo el tiempo. Con respecto a la FARC, todavía no hay nada. Ellos han dicho que no van a negociar, están exigiendo un acuerdo humanitario unilateral, un despeje unilateral, y por ahora yo no veo ninguna seña en el horizonte de que pueda iniciarse un proceso con la FARC. Yo no creo, eso lo han estado diciendo permanentemente, pero el proceso de paz es un evento político. Los militares cumplen o cumplimos las órdenes de la política, de tal manera que nos sentimos claramente representados en la mesa por la política o por el Estado o por el gobierno nacional en forma específica. La paz es la posibilidad de tener un orden democrático en el que fuerzas políticas con proyectos distintos se puedan enfrentar sin llegar a lógicas de violencia y de muerte, pero en el cual pueda darse una alternación efectiva en el poder. En Colombia es muy difícil encontrar momentos de la historia en los que haya una dinámica de gobierno-oposición, quizá en la época de López Pumarejo, pero en los demás, el resto de periodos de la historia, siempre hay una tendencia de quienes gobiernan a monopolizar el poder, a excluir a todos los demás, a satanizar a todo aquel que se plantea como adversario y como oposición. Colombia necesita algo como ocurre muchas veces en los gobiernos franceses, que coexisten, es decir, hay a veces una cohabitación de proyectos distintos. Una cosa es un proyecto de Estado en el que todos estamos de acuerdo, y otra cosa es que tengamos proyectos de gobierno muy diferenciados dependiendo de la ideología y de los intereses de partidos políticos diferenciados. Bueno, hay que entender que los actores tienen voluntad de guerra, y que solamente en la medida en que estén decididos seriamente a explorar la voluntad de paz, hasta se va a poder seguir. Primero que todo, habría que lograr un acuerdo de negociar, hacer una agenda mínima, hacer acuerdos humanitarios, cumplir los protocolos de Ginebra y luego sí sentarse a negociar, porque de la negociación tiene que terminar al final el desarme, la desmovilización, la reinserción, y ahí sí comenzar a trabajar en paz. Por lo que mostró la reflexión del día, crear las condiciones para dicho proceso, para que la preocupación por una agenda sustancial realmente tome cuerpo, no solamente en las partes enfrentadas, sino en el grueso de la sociedad civil y la opinión pública de los diversos sectores que estamos realmente interesados en que se logre a mediano, ojalá más corto plazo, iniciar acercamientos de paz con las guerrillas. No veo actores del gobierno aquí, no veo, digamos, intermediarios o mensajeros de las partes.
en este tema. Se hablan temas muy importantes digamos, en agendas de negociaciones, sean de militares, como tocaron acá, sustantivas y eso, pero faltan, digamos, las personas que realmente están involucrados. Por parte de las personas que hablan y todo, también con todo respeto, son las mismas personas que hablan. O sea, yo creo que también a eso hay que meterle una generación nueva, ideas nuevas, participación de las regiones que tengan ideas nuevas, y precisamente estos escenarios con expertos internacionales se deben compartir con, digamos, las personas que de alguna forma están viviendo esto el día a día y tengan comentarios aparte. Establecer una agenda regional de paz convocando a todos los sectores sociales para que se pronuncien qué es la paz para ellos, cuáles son los temas que toca tratar en un proceso de paz. Por otro lado, toca comprometer tanto al gobierno como a los actores armados para que den pasos concretos de respeto a la sociedad civil y de respeto a estos temas que plantee la sociedad civil. Todo lo del tema de cese de hostilidades, cómo se debe concretar, cómo se debe construir confianza, pues realmente, en pocas palabras, es muy difícil señalar de manera concreta todas las conclusiones de este foro. Reflexionar temas que deben estar allanados en un futuro cuando se concrete en procesos de paz con el ELN y en un futuro más lejano con las FARC. No me gusta hablar de pasos porque la sola idea de pasos implica sucesión fija de etapas que deben seguir la una de la otra y no tengo suficiente criterio sobre el proceso de aquí como para poder hacer ese tipo de afirmaciones. Tal vez lo que vale la pena es hablar de qué ingredientes deben entrar en la receta, qué ingredientes han funcionado en otros procesos. Sí, yo no soy persona que cree en los pasajes sin salida y cree que no hayan soluciones negociadas. Yo estoy convencida de la experiencia que he vivido en El Salvador, en Guatemala y en otros países, en Nicaragua, que las negociaciones de la paz, las negociaciones para entenderse, para crear confianza, son la base para crear acuerdos que al final sirven a la sociedad. Sí, claro, saludo mucho a Indepaz, felicito a la organización por sus esfuerzos. La valentía. Para ellos y para todos los compatriotas que quieren la paz. Persistencia. Bueno, muchas gracias por haber sido invitado a este evento y un saludo muy especial. Tenacidad. Un saludo muy especial y mis felicitaciones por este evento porque yo creo que es la organización que hay en Colombia que mejor está moviendo las teorías y las ideas de la paz en Colombia. Del esfuerzo porque concurran expresiones de experiencia internacional en la paz. Muy grande, los felicito por estas convocatorias que traen a lo que da la tierra. Aquí está el país real. En la paz como objetivo, en la paz como objeto del trabajo científico y académico. Más que una felicitación y una voz de estímulo para todos ellos. Ya, gracias. Yo agradezco la invitación. Para mí el seminario fue muy, muy valioso de escucharlo. Les agradezco mucho a Indepaz y me complace mucho que nos vemos muy a menudo, trabajamos muy intensamente, pero lo único que lamento es que el programa tan apretado en el que trabajamos no me deja tiempo para hablar con ninguno de ellos en profundidad. Así es que si nos deja un poco de tiempo la próxima invitación, esperemos que haya tiempo para hacer un poco de vida social, ir por ahí, tomar un café, que sirva también para conocernos un poco mejor. Que vamos a ver cambios, pero hacia allá estamos luchando, pues.